Hola, ¿qué tal? Buenos días. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de sucesión legítima. Mi nombre es Alicia Todd y soy la Procuradora de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de este municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. La sucesión legítima se da cuando fallece un miembro de nuestra familia y no dejó disposición testamentaria. La sucesión legítima o intestado, también se conoce como intestado, se lleva ante un juez familiar. Yo sé que en muchas ocasiones cuando fallece algún familiar y que es la regla de la vida, y sobre todo los padres, nuestros abuelos, o inclusive desafortunadamente en accidentes fallecen nuestros hijos o por enfermedad, si tenían a su nombre alguna propiedad o alguna cuenta bancaria, se debe de abrir una sucesión legítima, como decía, si no hay testamento. La sucesión legítima se lleva a través de un abogado. Hay que hacer una consulta con un abogado. En este momento les voy a hacer un panorama de lo que es la sucesión legítima. Fallece la persona, supongamos, fallece la persona, el abuelo, el padre, y no tenía testamento y tenía a su nombre alguna propiedad. Si fue, como el ejemplo, el padre de familia y tenía 3 hijos, por ejemplo, deben de conseguirse los documentos pertinentes, como son el acta de defunción, el acta de nacimiento de los hijos y el acta de matrimonio si es que era casado, porque hoy día existe también la figura del concubinato, y la concubina y los hijos de la concubina también tienen derechos hereditarios. En el caso que les planteo, el ejemplo es un padre de familia que fallece y concurren a denunciar, aquí el término es denunciar la sucesión legítima ante un juez familiar, los hijos y la esposa. Los hijos van a heredar por partes iguales una porción y la esposa va a heredar una porción de un hijo. Tenemos en este caso que una vez que se presenta la solicitud o la denuncia ante un juez familiar, hay que ser sinceros y decir si existe alguna otra persona con derecho a heredar. Me refiero a algún otro hijo, algún hijo fuera de matrimonio. Supongamos que sí lo hay que hacérselo mencionar al juez y él lo llamará proporcionándole el domicilio de donde vive esta otra persona que tiene derecho a heredar. Hay una regla que se aplica en esta sucesión legítima. Los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Esto quiere decir que al fallecer el autor de la sucesión, los que tienen derecho son sus seres más cercanos, que son sus hijos. En primer lugar, los hijos. En segundo lugar, la esposa. A falta de hijos y a falta de esposa son los padres, los ascendientes. A falta de ascendientes, los hermanos, que se conoce como sucesión colateral. El trámite ante un juez es el mismo, lo que va a variar es quién va a heredar. La sucesión legítima consta de 4 etapas. Estas pueden tramitarse, como dije ya, ante un juez familiar o ante un notario. En mi ejercicio profesional, pues he tramitado muchas ante un juez. Y les puedo decir que puede durar este trámite tanto como se pongan de acuerdo los familiares. Me ha tocado sucesiones de 6 meses como sucesiones de 5 años, 6 años, 10 años. Puede llevarse hasta 15 años, porque hay una parte donde deben de ponerse de acuerdo. La primera parte es muy importante
se apertura el trámite de sucesión legítima con el escrito que se presenta al juez. El juez verifica que de veras sean los hijos, que de veras sea la esposa, que de veras sean los padres, según el caso, y lo hace a través del acta de nacimiento de los hijos, el acta de matrimonio, y se deben presentar 2 testigos. Estos testigos es con la finalidad de que en una audiencia que está marcada en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, en el artículo 606, que se va a llevar a cabo una audiencia para recibir el testimonio de los testigos, quienes se les va a interrogar en el sentido de que si les consta que los que denuncian la sucesión son los únicos que tienen derecho a heredar, o si saben de algún otro familiar que tenga derecho a heredar, sobre todo, como le decía yo, algún hijo, ¿no?, fuera de matrimonio. Quiero comentarles que muchas veces también cuando fallece una persona se ve en la necesidad de, o porque los hijos ya son mayores de edad, ya tienen sus familias, o porque la mamá se quedó sola, de que toman la decisión de que venden la casa. Es otro ejemplo que les pongo. Pero resulta que cuando dicen, ya encontré un comprador, el comprador le dice, a ver, enséñame las escrituras para comprar su casa. Y resulta que las escrituras están a nombre del difunto esposo. Y no se puede hacer ninguna compraventa con el que murió. Lo que yo les recomiendo es que hagan esta denuncia de sucesión intestamentaria, lo que es la primera parte. En esta primera parte, al final de esta primera parte, el juez va a nombrar un albacea. El albacea es nombrado por votos de los que denuncian. Siempre debe haber un albacea, que es el representante de la sucesión. Y entonces sí, con la copia certificada del cargo de albacea, se puede hacer alguna operación de promesa de compraventa. Ustedes le prometen vender una vez que concluyan el sucesorio, se pone algún término con un margen de más para no quedar mal, y se puede recibir el dinero de la compraventa y se puede entregar el inmueble. Pero muchas personas, por no saber esto, y que no es nada difícil tramitarlo, se los aseguro, se quedan con un problema y sin poder vender una casa, o la malvenden, vender una casa intestada es un problema para quien la compra. Pero con el trámite que les estoy explicando en este momento, pueden legalmente hacer su operación de compraventa, porque ya va a haber un albacea que va a ser el que venda y se va a comprometer a que en determinado tiempo van a cumplir con la firma definitiva. Los trámites ante el juzgado concluyen con la adjudicación a los herederos. En este trámite del proceso es cuando vienen los desacuerdos. Para empezar, ¿quién va a ser el albacea? Hay hermanos que se llevan bien, pero hay unos que se desconocen cuando muere el titular del terreno. Híjole, yo he visto hermanos así de 6, de 10 hermanos que dicen, yo no doy mi firma y yo no doy. Entonces, cuando alguien no quiera firmar, los que sí están de acuerdo denuncien esta sucesión ante el juez y digan, y tengo otro hermano que vive en Guanajuato, o tengo otro hermano que vive aquí en la ciudad pero no quiere venir, su domicilio es este. Hay que ser sinceros y decir, porque de otra manera no saldrán las cosas bien. La primera etapa, si la llevan con un paso normal, a lo mejor les causa un tiempo de 4 meses. Imagínense, en 4 meses resuelven la parte más importante, porque al tener albacea pueden ver asuntos pendientes con el banco, pendientes con pago de pensión, pendientes con todos los pendientes que se tengan que ver. Hay un representante que se llama albacea. La sucesión legítima no tiene por qué ser algo que sea una carga, que sea algo que le piense uno, porque yo he llevado muchísimas sucesiones y creo que en
ciertos trámites es cuestión de decisión. Se reúnen los hijos, la madre o el padre. Hay ciertas reglas en el Código Civil que están bien marcadas, no hay manera de duda. A lo mejor en otros casos hay duda, o nos vamos a la interpretación, o nos vamos a ver qué dice la Corte. En el tema de la sucesión legítima están los artículos bien marcados en el Código Civil de nuestro estado. Cada estado tiene su legislación en este tema. En el tema de la sucesión legítima está todo dicho en este código. Así que lo único que tienen que hacer es ponerse de acuerdo, conseguir la documentación, aperturar, el término es denunciar, aunque suene a demanda de penal, no. El término correcto es denunciar la sucesión legítima. Y resuelvan sus problemas una vez que se nombre el albacea. Y con tiempo, con calma, se concluye el trámite. También puede ser que al nombrarse el albacea por el juez familiar, tomen la decisión de seguir los siguientes pasos ante un notario. Se hace una separación del juzgado y se van al notario de su confianza. No es algo que sea tan tardado, lo hacen tardado las personas. Y como me ha tocado gente que llevan 10 años y les he preguntado, ¿por qué no han regularizado su propiedad? Porque ya va a morir la señora, ya van a morir los hijos y nunca hicieron la sucesión. Y me dicen, es que cuesta, y es que esto, y es que aquello. Yo creo que es un poquito de falta de información. En esta sucesión legítima, en esto que se llama intestado, como les dije, los parientes más cercanos excluyen a los más remotos. Si no hay hijos, si no hay una esposa, bueno, están los padres. Si no hay los padres, están los hermanos. Si no están los hermanos, entonces ya empiezan los sobrinos, hasta llegar a que si no hay nadie, se tome la decisión. Yo no he visto algo de eso, de que sea el fisco del estado o el propio, una institución quien herede. Pero siempre hay familiares, ¿no? Aunque uno diga estoy solo, siempre hay algún familiar que puede ser el heredero. Y en caso de que desconozcan, por ejemplo, el domicilio de algún hermano, se puede llamar a la sucesión por edictos que se publiquen en la ciudad donde saben que vive. Hay que cumplir con algunos requisitos, pero yo digo, si le piensan para iniciar la sucesión, siempre van a seguir con el problema. Pero si toman la decisión de reunirse y decir, vamos a hacerlo, se puede solucionar algo que más adelante les va a traer muchos problemas. Regularicen sus propiedades y hago mención que muchas veces hay niños de por medio que van a ser herederos. Llámenle hijos directos del autor de la sucesión, porque muchas veces uno fallece joven, ¿no? O tiene hijos menores de edad, no sé. En este caso, el juez toma mucha atención en esto y nombra un tutor para que verifique que el niño sea heredero, que se le lleve su herencia bien, y puede ser un familiar, el tutor, o puede ser una persona que designa el juez. En mi caso, durante muchos años, un juez me nombraba tutor en estos casos de sucesión legítima. Y toqué el tema porque creo que hay muchas personas, muchos hogares en donde ha fallecido algún familiar y no han resuelto el denunciar esta sucesión. Es un tema extenso porque podría explicarles en qué momento es que si no hay hijos y por qué entra la esposa, porque pueden concurrir, por ejemplo, no hay hijos, pero hay una esposa, entonces pueden concurrir la esposa con los suegros
y va a heredar la esposa el 100%, pero tiene la obligación de pasar alimento a los suegros. Hay muchas reglas que están bien establecidas, como les digo, y no hay lugar a dudas de cómo se va a aplicar según quienes concurran Ahora, si quiere primero un sobrino, es que yo quiero que me hereden, pero si existen hijos, si existe esposa, no. Y por último, recalco, si eres concubina, si no estás casada y tu pareja muere, tienes derecho a heredar. Si tienes hijos con la persona que murió, tus hijos tienen derecho a heredar. Me despido, muchas gracias por su atención, hasta la próxima.